Buenas tardes, mi grupo está conformado por María José Bermúdez, Santiago Restrepo y mi persona María Alejandra Cortés. Nos correspondió el capítulo 4, convertirse en ser humano. En nuestra tabla de contenido tenemos en primer lugar la introducción, seguida de los objetivos, la evolución de los homínidos, la genética primate, psicología evolucionista y la incapacidad de hablar de los chimpancés. Para la introducción queremos hablar sobre las características que nos diferencian a los seres humanos de los chimpancés. Estas características o atributos corresponden al lenguaje, a la existencia social, a la conciencia de uno mismo y a la capacidad de poseer una mente. Cabe resaltar que, como ya lo mencioné, estas características están ausentes en los chimpancés, pero también están ausentes en nosotros cuando estamos recién nacidos. En nuestra etapa natal no poseemos estas características ni estas habilidades, pero sin embargo las vamos desarrollando con el tiempo a medida que vamos creciendo, acorde a nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro desarrollo. Se habla de un experimento del punto rojo en la frente a un chimpancé. Este experimento correspondía a proporcionarle un espejo al chimpancé para que él pudiera observar su reflejo. Posteriormente, se le proporcionó nuevamente el espejo, pero esta vez se le dibujó un punto rojo en la mitad de la frente al chimpancé. Se quería determinar con esto las distintas capacidades que tiene cada ser. Y lo que hizo el chimpancé fue reconocer que en su cuerpo o que en sí mismo había algo que antes no estaba presente, y lo que hizo fue tocarlo y mostrar pues una gran curiosidad por ello, lo que determinó que tiene una gran capacidad cognitiva para reconocerse a sí mismo. Nuestros objetivos principales son darles a conocer los distintos puntos de vista sobre la evolución que están relacionados a diferentes teorías y estudios, y también analizar cuáles son esas diferencias y esas similitudes que hay entre estas especies, las cuales son el Homo sapiens y el chimpancé. Para poder entender la evolución de los homínidos hay que tener claro que los homínidos son las formas más posteriores, a diferencia de los homínidos que son las formas más primitivas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que es: ¿qué es lo que distingue a los seres humanos modernos de los homínidos anteriores y de los grandes simios con los que estamos estrechamente emparentados desde el punto de vista genético y evolutivo? Bueno, aquí tenemos unas características que pueden ser físicas y otras características más genéticas. Entre las características físicas, que claramente las podemos observar a simple vista, aparte pues de su pelaje o su forma, tenemos la postura del cuerpo, la posición erguida del cráneo, que tienen un pulgar más largo. En cuanto a las características genéticas, una vida más larga y una maduración sexual más tardía. Estas son características que, como ya lo mencioné, podemos analizar a simple vista, por lo cual, independientemente de estar estrechamente emparentados genéticamente, podemos diferenciar un genotipo humano de un genotipo de un chimpancé. Existen ciertas diferencias, como ya las mencioné, que se van desarrollando de manera individual y no de manera colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que pasa el tiempo, no hubo una evolución completa o un genotipo diferente de Homo sapiens desde chimpancé al Homo sapiens, sino que son características o evoluciones que con el tiempo van apareciendo una a una. Se habla de que hay una menor madurez en humanos, ya que a diferencia de un chimpancé recién nacido o un humano recién nacido, un chimpancé va a tener más habilidades, va a poder valerse por sí mismo, a diferencia de un humano recién nacido, pues que es más propenso a tener riesgos y no se va a poder valer por sí mismo, ya que va a necesitar de otra persona o va a depender de otra persona para poder alimentarse, para tener una calidad de vida, etcétera. También se habla de el tamaño del cráneo de las formas más primitivas y del Homo sapiens más antiguo. En este caso, las formas más primitivas tenían un volumen craneal de 320 a 380 centímetros cúbicos, y el Homo sapiens más antiguo tenía un volumen craneal de 1500 centímetros cúbicos. ¿Qué sucede con esto? Que por el hecho de que un cráneo sea más grande que otro no va a determinar ni la inteligencia, ni la capacidad, las habilidades, etcétera. Esto lo único que nos va a dar a entender o podemos estudiar es la organización interna del cerebro, porque como lo dice aquí, no es un indicador de inteligencia o de las capacidades de cada ser.
En la genética primate tenemos que hay un parecido genético tanto del Homo sapiens como del chimpancé en un 99%, para ser más específicos, de un 98,7%. Sin embargo, hay muchas diferencias significativas en la expresión de genes, a pesar de que estos cambios genéticos no cesaron con la aparición del Homo sapiens. Independientemente de esto, ha habido muy poco tiempo evolutivo para tantas diferencias significativas porque el tiempo evolutivo ha venido desde el Pleistoceno hasta la actualidad. Se habla de la migración de humanos y su dispersión constante por los continentes. A estos cambios se le llaman coevolución genético-cultural. ¿Esto qué quiere decir? Esto explica que las personas van evolucionando y se van adaptando acorde al entorno, ya sea por la temperatura, por el alimento, por las costumbres o por la cultura. Y hacen referencia a la tolerancia a la lactosa, explicando más a fondo esta coevolución genético-cultural, ya que habla de que las personas provenientes de África, cuando se fueron dispersando por todo el mundo, tuvieron que haberse adaptado a ciertas temperaturas y a ciertos cambios y tenían solamente dos opciones y una de ellas era extinguirse o adaptarse. Entonces, mediante esto fueron adaptándose y lo que hace referencia a la tolerancia a la lactosa es que ciertas personas que eran intolerantes a la lactosa, independientemente de que la leche es el alimento para la mayoría de los mamíferos, eran intolerantes, porque las enzimas que toleraban esto dejaron de sintetizarse y se desactivaron. Por lo tanto, con el paso del tiempo fueron adquiriendo por supervivencia la tolerancia a ellos, ya pudiendo ingerir lactosa sin que tuviera ninguna consecuencia. La evolución de la mente humana. Bueno, aquí tenemos que, como bien sabemos, el cerebro y la mente humana son producto de la evolución. Sin embargo, hay científicos y biólogos que rechazan el término raza. ¿Por qué? Porque las pruebas que aporta la genética moderna van a dar lugar a esas diferencias genéticas entre poblaciones humanas, pero no se corresponden con las divisiones raciales que la sociedad suele nombrar. Por lo tanto, el término raza para los biólogos es algo que consideran inútil, por lo cual es rechazado y se hace el término, de aquí nace el término diversidad biogeográfica. Y la alternativa de basar estas diferencias humanas en la biología consiste en los universales humanos, porque como esto ya lo dije anteriormente, porque si uno distingue al Homo sapiens del Panthroglodites, o sea, del chimpancé, esto simplemente es producto de la evolución, tanto si son directamente adaptativos o si no lo son para la vida del ser humano.